tardes. Ante todo, quiero agradecer a la Sociedad Mexicana de Salud Pública por esta invitación, en particular a la doctora Lourdes Mota y a Roberto Tapia. Tengo 50 años viniendo a México ocasionalmente y en esta oportunidad he disfrutado enormemente esta reunión, que la he encontrado excitante y muy informativa. Bueno, mientras tenemos la diapositiva, también quiero agradecerles a ustedes, a los que están aquí, que se quedaron a oír mi presentación y no se fueron. Aunque el título menciona lecciones aprendidas durante la epidemia de Zika, en realidad lo que quiero hacer en los próximos 30 minutos, espero no pasarme de los 30 minutos, es compartir con ustedes experiencias que yo he acumulado a través de más de 30 años trabajando en enfermedades infecciosas, particularmente enfermedades virales, sobre todo con la Organización Mundial de la Salud en Ginebra y con la Fundación Bill y Melinda Gates en Seattle. Aunque debo confesar que mi pasión por las enfermedades epidémicas virales comenzaron cuando yo era un estudiante de medicina. En el segundo año de medicina, en Maracaibo, en Venezuela, tuve la oportunidad de presenciar una severa epidemia de encefalitis equina venezolana que afectó a caballos y a humanos. Y esa epidemia fue la que básicamente me convenció de que yo debería dedicarme mi vida al estudio de los virus. En los últimos 13 años han ocurrido al menos 9 emergencias virales, pandemias o epidemias grandes. Del 2013 al 2015, esas epidemias que todos conocemos, porque lo leímos en los periódicos, fueron el Ebola en África, el chikungunya también. En el año 2016 fue el Zika, del cual hemos hablado bastante en esta ocasión, en este congreso. ¿Cuál será la próxima? Pero la pregunta no es si ocurrirá una nueva epidemia, aunque dice doblemente epidemia o pandemia viral, sino cuándo va a ocurrir esta nueva gran epidemia o pandemia. Esta diapositiva, que la tomé de un artículo del Dr. Tsao y colaboradores, publicado el año pasado en el New England Journal of Medicine, muestra las epidemias y pandemias importantes que ocurrieron entre el 2002 y el 2015. No tengo en la diapositiva dos nuevas que ocurrieron desde que se publicó este artículo. Hay una epidemia severa, catastrófica de cólera en Yemen en este momento. Asimismo, en los últimos 2 años hubo epidemias importantes de fiebre amarilla, una enfermedad para la cual disponemos de una vacuna efectiva, pero hubo epidemias importantes en África, así como también en Brasil. Y el doctor Carabiotto nos recordó esta mañana que el supply de vacunas contra la fiebre amarilla se había agotado porque se utilizaron 20 millones de dosis para controlar o prevenir la epidemia en Brasil. Pueden ver aquí que en el año 2002, 2003, 2004 hubo la gran emergencia del SARS. En esa epidemia, en ese momento, yo trabajaba con la OMS en Ginebra y nos preguntábamos qué era esto. Muchos pensábamos que era influenza, que no estaba bien diagnosticada, pero fue la emergencia de una enfermedad que antes no se había descrito en humanos, el SARS. El SARS produjo tan solo 774 muertes. Parece que hubiera producido millones, pero fueron un número muy reducido de muertes. Pero el impacto económico que tuvo fue enorme, 50 billones de dólares americanos. Y había la incógnita si el SARS se iba a extender por todo el mundo. Afortunadamente, esta epidemia se controló. El flu pandémico, ustedes están muy cerca de ellos porque el origen de esta epidemia, de esta pandemia en el 2009, es entre México y Estados Unidos y no es muy claro dónde comenzó la epidemia, pero el miedo que se tenía con el flu pandémico era que el virus que estaba causando esta epidemia era el H1N1. Como ustedes muy bien saben, este virus produjo el Spanish flu, la gripe española, que entre 1918 y 1919 mató entre 50 y 100 millones de personas.
Entonces el pánico era, ¿será esto un repeat del Spanish flu? Al final se reportaron, si no me equivoco, cerca de menos de 20.000 muertos, un estimado 150.000 muertos, pero nos puso en alerta a todo el mundo. Oímos hablar de otras epidemias menores, aunque si uno vive en el país donde ocurre la epidemia no es menor. Por ejemplo, una epidemia de sarampión en la República Democrática del Congo, en el antiguo Zaire, ha matado más de 500 personas para este momento y se mantiene. Ya vimos que también ha ocurrido en otros países del mundo. Ahora, las epidemias más recientes que nos han llamado la atención y que puso al mundo sobre alerta para desarrollar un mecanismo para prevenir y controlar nuevas epidemias virales fueron Zika, Ebola, chikungunya y MERS. La epidemia de Zika, como ustedes bien saben, tuvo un impacto muy grande en las Américas, produciendo millones de casos y trayéndonos como sorpresa la producción de microcefalia. Fíjense bien que el costo económico de la epidemia de Zika se estimó en 3.5 billones de dólares. Ebola, la epidemia que ocurrió entre el 2013 y el 2015 en el África del Oeste, produjo cerca de 30.000 casos con 11.000 muertes y un costo estimado de 2.2 billones de dólares. Y el chikungunya, más reciente, con millones de casos también. Ahora, es interesante que no es el número de casos el que necesariamente determina la emergencia alrededor de una epidemia viral. Vean el caso de MERS, del Middle East Respiratory Syndrome, una enfermedad que tiene como reservorio los camellos en Arabia. Y el número de casos que se ha reportado hasta ahora, desde el año 2012, no pasa de 600, 700 casos en total. Pero ya esta enfermedad, que es transmitida por vía respiratoria y es muy severa, tiene una letalidad muy alta, ya se ha diseminado a varios países de la región, incluso a países lejanos como en Corea del Sur. El temor que se tiene con el MERS es que en un momento determinado, particularmente asociado con las peregrinaciones religiosas de los musulmanes a Arabia, este virus se disemine por todo el mundo. De manera que son solamente 500, 600 muertes, pero nos tienen en alerta. ¿Qué lecciones generales hemos aprendido? Que estas epidemias pueden ser causadas por múltiples agentes, especialmente por virus que pertenecen a muchas familias virales. Las enfermedades virales emergentes o reemergentes no son un fenómeno nuevo. De hecho, el VIH, la epidemia de SIDA, a la cual yo le dediqué muchos años de mi vida y le sigo dedicando, fue la gran enfermedad viral emergente del siglo XX y todavía vivimos con ella. Ahora, estas enfermedades emergentes, lo que hemos visto es que se presentan ahora con mayor frecuencia y vamos a discutir eso luego. Los virus emergentes a menudo circulan por años en forma restringida antes de causar epidemias o pandemias, y esto presenta oportunidades para su detección temprana y control. Algunas enfermedades virales emergentes, y el VIH es una de ellas, aparecen para quedarse. Y la pregunta es si el Zika se queda con nosotros. Finalmente, el costo económico de estas epidemias y pandemias es enorme. Yo no quiero hacerlos a todos ustedes virólogos, y Roberto, aunque yo sé que la virología es la pasión mía y de muchos de nosotros, pero en este caso traigo este gráfico para demostrar la complejidad de las emergencias virales, de las enfermedades virales emergentes. Pueden ser causadas por virus que tienen diferente biología, diferentes mecanismos de transmisión, diferentes formas de replicación, diferentes enfoques terapéuticos o diferentes enfoques para el desarrollo de vacunas. De manera que no hay un remedio que pueda utilizarse para responder a todas, un remedio único que pueda utilizarse para responder a todas las emergencias virales. En la diapositiva, creo que tengo la luz, creo.
Perdón. En la diapositiva está enmarcado en rojo los virus que son transmitidos por vectores. Y los que vinimos ayer al documental muy interesante sobre mosquitos pueden identificar aquí que estos virus son el chikungunya, Zika. Ayer hablamos poco, pero se habló en el documental de West Nile y fiebre amarilla. Vean que aunque estos virus son transmitidos básicamente por la misma especie de mosquitos, son virus de familias diferentes. Y el aspecto, el approach, los enfoques para desarrollar drogas antivirales o vacunas son diferentes para virus que pertenecen a diferentes familias. Además, existen otros virus transmitidos por artrópodos que no se discutieron ayer en el documental, son transmitidos por garrapatas, la fiebre hemorrágica de Crimea en Congo, la enfermedad del Valle del Rift y SFTS que vamos a discutir un momento. Hay otros virus aquí en esta diapositiva que probablemente ustedes jamás han oído hablar. Por ejemplo, Nipah, que produce una enfermedad neurológica en Asia, en el sureste asiático. SARS, sí lo conocemos porque invadió al continente americano en su momento. MERS, que hemos hablado. Influenza es quizás la enfermedad viral emergente que más predecible. Podemos predecir que por los mecanismos que tiene para mutar el virus de influenza, vamos a ser visitados por una pandemia de influenza o 2 o 3 antes que se acabe el siglo XXI. Claro, en el tope tengo viruela, que fue la gran enfermedad, el gran asesino de la humanidad, hasta que fue controlada por una vacuna que se desarrolló hace 200 años y en 1980 la Organización Mundial de la Salud la declaró erradicada. Y esta mañana oímos del doctor Pablo Curi que el último caso de viruela en México fue en 1951. Así que la mayoría de nosotros no ha visto un caso de viruela y está, en principio, erradicada. Luego, de este lado de la diapositiva, hay otros virus que pertenecen a otras familias virales, los arenavirus, y tengo tres ejemplos aquí. El virus del Lassa, que quizás ustedes han oído hablar, porque es un virus que viene produciendo epidemias, sobre todo en Nigeria, todos los años. Todos los años se mueren cientos de personas en Nigeria del virus de Lassa. El virus Junín es el virus de la fiebre hemorrágica argentina, pero afortunadamente está relativamente controlado. Lujo es el último virus, arenavirus descrito en África. HIV, HTLV1 es otro de los virus emergentes, de los retrovirus emergentes. Ébola con sus primos hermanos, que es el virus de Marburg, que es un filovirus que ocurre en Uganda. Polio, que afortunadamente existe la esperanza de que este sea el último año en que veamos polio silvestre. O sea que probablemente la aspiración que todos teníamos de erradicar polio para el año 2000, bueno, probablemente se va a cumplir en el año 2018. Y luego hay otros virus nuevos, como norovirus. Yo trabajé muchos años en diarrea infantil cuando se descubrieron los rotavirus y apenas empezamos a vislumbrar la posibilidad de que un virus pequeño también estuviera involucrado en diarrea en niños, pero también en adultos. Y norovirus hoy en día es un virus importante. Ahora, entre tantos virus hay que establecer prioridades. Y la OMS hace un par de años se reunió para decidir cuáles eran las enfermedades en las cuales se debería intensificar la investigación para el desarrollo de métodos epidemiológicos, diagnósticos, drogas y vacunas, y esta es la lista. Fiebre hemorrágica del Congo, no creo que la veamos por las Américas por mucho tiempo. Las enfermedades por filovirus, Ebola y Marburg, es una de las prioridades. Los coronavirus altamente patógenos, que son SARS y el MERS, el Middle Eastern Respiratory Syndrome, fueron identificados como potenciales virus que pueden causar una pandemia. La fiebre de Lassa, Nipah, la fiebre del Valle del Rift. Y se incluyeron en esta lista
chikungunya, Zika y el síndrome de fiebre severa con trombocitopenia, que ocurre sobre todo en China. En esta lista, chikungunya y Zika están como posibilidades para incluir en la lista porque la reunión de la OMS ocurrió en diciembre del 2015, antes de que nosotros supiéramos la magnitud de estas epidemias en las Américas. Ahora, yo les decía antes que las enfermedades emergentes no son nada nuevo. Por ejemplo, el VIH-Sida. Sabemos que el virus de la inmunodeficiencia humana saltó de chimpancés a humanos en los años 1990 en África del Oeste y circuló de manera silente por 60 años en África. Finalmente fue identificado en 1981 cuando aparecieron casos en los Estados Unidos y Europa. El SIDA circuló en África por 60 años sin que nosotros lo pudiéramos detectar. El virus fue identificado en 1983-84 y hasta ahora más de 70, yo diría casi 80 millones de personas se han infectado por el VIH. La mitad de esas personas han muerto. Todos los años se siguen infectando 1.8 millones de personas por el VIH. En los Estados Unidos la gente cree que ya el SIDA es cosa del pasado, que se acabó, que ya no hay. Cuando yo le hablo a mis colegas en los Estados Unidos, les pregunto cuántas infecciones nuevas por el VIH ocurrieron este año o el año pasado. Bueno, casi nadie sabe, pero el número estimado es 40, 50 mil nuevas infecciones el año pasado. Entonces les pregunto, ¿cuántas nuevas infecciones ocurrieron 5 años atrás? Nadie sabe. 50 millones. Y 10 años atrás, 50 millones. Lo que ha pasado en los Estados Unidos es que la epidemia de VIH hizo un pico en los años 81-82, cayó y luego ha establecido un plató en los últimos 25 años. Ha cambiado la demografía. En aquellos años, las personas más afectadas por esta epidemia fueron gente educada, hombres homosexuales viviendo en ciudades que rápidamente respondieron al mensaje educativo. Las personas que hoy se infectan con el VIH en los Estados Unidos son hombres y mujeres no educados, usuarios de drogas, afroamericanos, negros y latinoamericanos, y que no responden bien a los mensajes educativos. Por eso es que yo estoy en una campaña para que hagamos un esfuerzo más grande y ojalá pueda convencer a colegas aquí en México de hacer más para desarrollar una vacuna contra el VIH. Ébola. La primera epidemia reconocida de ébola fue en el año 1974, aunque hablando con personas que trabajaron en esto, como Peter Piot, ellos creen que probablemente ocurría desde los años 1950. Recuérdense que las primeras epidemias ocurrieron en Congo y Sudán. El virus ébola fue finalmente identificado en el 76 y desde entonces han ocurrido 24 epidemias en África y la última, a la cual me refería hace un momento, en el 2013 al 2015, causó más de 11.000 muertes. Ahora, tengo aquí a encefalitis del oeste del Nilo, del West Nile, porque, bueno, se mencionó ayer en la diapositiva, pero un ejemplo interesante. El virus fue identificado en Uganda por primera vez en 1937 y realmente no estaba asociado con ninguna enfermedad importante. Fue identificado en encuestas que hacían en animales en un laboratorio en Entebbe, en Uganda. Luego, en el año 94 y 96, hubo algunos brotes en Algeria y en Rumania, hasta que en 1999 apareció en los Estados Unidos infectando pájaros en Nueva York. Y eso creó la gran alarma en los Estados Unidos, muy parecida a la alarma que causó Zika cuando vino. Y se utilizaban insecticidas de manera, yo diría hasta exagerada, porque había que demostrar que había una reacción a esta nueva epidemia. El caso cierto es que ya la gente se olvidó de encefalitis del oeste del Nilo. Ya se acabó la epidemia, ya la epidemia no aparece en los periódicos, pero la epidemia sigue en los Estados Unidos. En los Estados Unidos se infectan cerca de 1.000 personas cada año, mueren hasta 100 personas al año, sobre todo en California, pero ya se desapareció de la vista pública. Chikungunya fue la primera epidemia
de chikungunya probablemente ocurrió cerca de 1779, pero se confundió con dengue, porque son enfermedades muy parecidas. Finalmente, el virus fue aislado en Tanzania en 1952. El virus reemerge en África del Este en el 2004 y ya sabemos que se introdujo en las Américas en el 2013-2014. Asimismo, el Zika fue aislado por primera vez en Uganda en 1947. Esto es para recordarles que las enfermedades emergentes no son nada nuevas. Este es un mapa que muestra, una figura que muestra las diferentes epidemias de Ebola en África desde 1976. Y pueden ver que el número de casos son muy pequeños, los números son muy pequeños, porque estas epidemias ocurrían generalmente en zonas muy distantes, remotas en la selva africana o en la sabana africana. Es una enfermedad que mata rápidamente a la persona infectada, mata rápidamente los contactos, de manera que se quema la enfermedad rápidamente. Las personas que murieron durante esta epidemia eran los casos índices y los médicos o las enfermeras que tenían a los pacientes. Muy bien, de hecho, cuando yo empecé a trabajar con la Organización Mundial de la Salud en 1986, esta era una de mis áreas de responsabilidad, pero bueno, no se consideraba una epidemia muy importante, era algo más que los africanos sufrían. Hasta que en el año 2013-2014 vino la gran epidemia en el África del Oeste, donde el virus entró en zonas urbanas. Esta diapositiva es para recordar que estos virus emergentes atraen la atención global solo cuando amenazan a los países industrializados. Y esto pueden ver que mientras África sufrió 24 epidemias de Ebola, el mundo estaba tranquilo. Hasta que nos dimos cuenta hace 2 años que este virus empezaba a viajar, y entonces sí, hubo una gran alerta, y se aprobó cantidad de dinero para desarrollar vacunas, etcétera, etcétera. Pero si esperamos hasta que el virus empiece a viajar, puede ser muy tarde. Yo creo que tenemos que desarrollar estrategias globales para controlar o prevenir las epidemias donde ocurren, que generalmente son en países en vías de desarrollo, África, pero también en otras partes. Y esto tiene 2 razones importantes. Uno es porque los africanos también son seres humanos y ellos merecen que nosotros les llevemos la mejor medicina hacia ellos. Esa para mí es la razón más importante. Otros políticos pueden pensar que la razón más importante para intervenir temprano es evitar que esos virus del sur nos vengan a nosotros aquí al norte, a los países más desarrollados. Esto muestra la diseminación del virus del Zika. Ayer en el documental aparecía el bosque de Zika. El bosque de Zika no es ese bosque tan bonito que aparece en el documental. El bosque de Zika es un pequeño bosquecito que está muy cerca de Entebbe, en Uganda, donde los investigadores tenían un mono centinela que se infectó un buen día, y ese mono centinela se infectó con el virus de Zika. Ahora, durante muchos años el Zika circuló en África, pero eso lo sabemos ahora mejor que antes, porque retrospectivamente se han estudiado muestras, etcétera, y sabemos que el virus estuvo circulando 30, 40 años en África, probablemente no causando microcefalia, pero eso es algo que podríamos discutir más tarde. Luego el virus salió de África hacia el sureste asiático, donde todavía puede encontrarse ya a Micronesia, French Polynesia y a Brasil en el año 2015. Yo no quiero hablar mucho de esto porque ayer se discutió en extenso durante el documental, pero solamente es para llamar la atención de que no es que los virus aparecen de la nada en un momento. Los virus van evolucionando, y esta evolución, ese tiempo que toman, como dije antes, nos da oportunidades para intervenir. Algunas lecciones aprendidas de la epidemia de Zika. Primero que todo, es muy difícil predecir cuándo será la próxima epidemia o pandemia viral. Nadie pudo predecir chikungunya, nadie pudo predecir Zika, por lo menos con el estado de conocimiento que teníamos. Como decía antes, quizás la única excepción es influenza, que podemos prevenir 1 o 2 pandemias antes que el siglo se acabe. Ahora, la próxima pandemia tendrá un costo económico muy alto.
El Banco Mundial estimó que en el 2016 la epidemia de Zika en América Latina y el Caribe costó cerca de 5.5 billones de dólares americanos. La otra cosa que aprendimos es que la respuesta a nuevas epidemias frecuentemente están confundidas con falsos rumores y malas intenciones. Pasó con el VIH y lo vivimos y tuvimos que luchar contra eso, pero también con otras epidemias como el Zika. En el caso de Zika, la gente no quería aceptar los resultados científicos y habían rumores de que el Zika era producido por insecticidas y cualquier otra cosa. Era una negativa a aceptar la realidad. Pero estos rumores van a seguir ocurriendo y ocurriendo. Recientemente alguien me llamó por teléfono a decirme que había una epidemia de viruela en Yemen. Yo dije, bueno, una epidemia de viruela. Era una epidemia de cólera. Este hombre no sabía la diferencia entre el cólera. pero yo no le dije que estaba loco. Yo, de hecho, llamé a la OMS, hablé con la gente de la OMS, ellos mandaron su gente a buscar y en realidad no era, porque hay que mantenerse alerta ante esta posibilidad. Y lo más importante que yo creo hemos aprendido es que nuestras respuestas a las nuevas epidemias son a menudo reactivas, que son muy poco y muy tarde, y que el mundo necesita desarrollar estrategias proactivas. Esta diapositiva muestra la típica evolución de una epidemia y las agencias de salud pública, incluyendo la OMS, generalmente intervienen al final de la curva epidémica. Básicamente, tratamos de controlar la epidemia, cuando idealmente deberíamos tratar de intervenir temprano, tener una actitud más proactiva para identificar la epidemia en sus etapas tempranas y basar la respuesta de prevención y control con intervenciones tales como buena epidemiología, y eso hemos hablado hoy bastante, diagnóstico temprano, aislamiento social, control de vectores, antivirales y vacunas. Y pongo antivirales aquí con una question mark. La razón es la siguiente: por muchos años los antivirales no se han considerado como una línea de defensa para enfermedades emergentes. Pero en el caso de Zika, por ejemplo, ya sabemos que un paciente infectado con Zika puede seguir produciendo y excretando virus en semen o en líquido, en secreción vaginal por muchos meses. Esta es una oportunidad de utilizar un agente antiviral para cortar la producción crónica de este virus. Y vacunas, que claro es una de mis áreas de mayor interés. Ahora, el punto es cuándo intervenir y quién toma la decisión de iniciar una respuesta proactiva. Porque esa es la maldición de los epidemiólogos. Vamos a suponer que se intervenga, se utilice una cantidad de estrategias para prevenir y contener la epidemia al principio, antes de que crezca en magnitud, y la epidemia no ocurra. ¿Cómo puede uno probar que la epidemia no ocurrió porque uno intervino a tiempo o porque nunca iba a ocurrir? Esa es la gran pregunta. De manera que es importante definir muy bien cómo se van a tomar las decisiones si vamos a tener un approach más proactivo a epidemias. Ahora, hay necesidad de respuestas rápidas y la Organización Mundial de la Salud tiene la responsabilidad constitucional de coordinar salud global. Eso no hay duda. Es necesario establecer sistemas de alarma temprano, sobre todo en países en desarrollo, donde la mayoría de estos virus emergen, buena vigilancia epidemiológica, mejores diagnósticos de laboratorio, contención temprana, control de vectores, tratamiento y vacunas. Desarrollo de nuevas drogas antivirales y vacunas. Y tenemos que utilizar todas las intervenciones que tenemos a nuestra disposición. Ayer tuvimos una discusión interesante, o se tuvo una discusión interesante después del documental sobre mosquitos, porque algunas personas opinaban que el documental se enfocaba tan solo en el mosquito. Bueno, se enfocaba tan solo en el mosquito porque ese era el tema del documental.
Pero en realidad la respuesta a estas epidemias es prevención combinada con todo lo que se puede hacer. Por ejemplo, cuando pensamos en enfermedades transmitidas por vectores, pensamos en que tenemos que disminuir la capacidad de una persona, tenemos que disminuir la capacidad de una persona de transmitir el virus a otros, y eso es básicamente por control vectorial, pero también por saneamiento ambiental. El control vectorial puede ser insecticida, puede ser, como vimos ayer, por métodos genéticos, por métodos biológicos, etc. Pero también una estrategia es hacer a los individuos susceptibles menos susceptibles, y esa estrategia tiene un nombre, es vacunas. Ahora, hay algunas nuevas iniciativas para responder de manera proactiva a las enfermedades virales epidémicas. Una es el Global Virus Network, de la cual yo fui presidente en el año 2016. Es una red de laboratorios en todo el mundo que colaboran en la investigación y entrenamiento para la prevención y control de enfermedades virales. USAID, la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos, tiene un programa muy interesante que se llama Emerging Pandemic Threats, y es el reforzamiento de la capacidad en países en desarrollo con énfasis en la identificación temprana de patógenos peligrosos en animales antes de que estos se conviertan en amenazas a la salud pública. No More Epidemics es una campaña de 5 años con la sociedad civil, el sector privado y los gobiernos para aumentar awareness, el entendimiento, la comprensión del peligro de estas enfermedades virales emergentes. Y finalmente, un programa que comenzó este año, que es la Coalición for Epidemic Preparedness Innovation, CEPI, que es una alianza de varios países que coordina y financia el desarrollo de nuevas vacunas para prevenir enfermedades emergentes. Y CEPI, de hecho, recientemente, de esa lista que les mostré antes, escogió 3 enfermedades para desarrollo rápido de vacunas, que es Nipah, MERS y Lassa, porque ellos consideran que esas 3 enfermedades, de las cuales la mayoría de nosotros probablemente no ha oído hablar en el pasado, tienen el potencial de emerger como epidemias importantes, quizás no globales, pero al menos regionalmente. Ahora, el costo de estas epidemias y su prevención. Recientemente, la Academia Nacional de Ciencias, no recientemente, hace un par de años, la Academia Nacional de Ciencias de los Estados Unidos realizó un estudio y estimó que el costo de epidemias y pandemias para el mundo es de cerca de $60 billones al año. Ya vimos que, por ejemplo, la epidemia de SARS, el costo estimado fue $50 billones. Ahora, ellos proponen entonces estrategias para responder a esas enfermedades virales emergentes que con un costo total de $4.5 billones, distribuidos, como dice la diapositiva, 3.4 para mejorar los servicios, los sistemas de salud pública en los países en vías de desarrollo, 150 millones para aumentar la capacidad de la OMS para su papel coordinador, y $1 millón al año adicional para aumentar la actividad de investigación y desarrollo científico. La gente que hizo este proyecto, yo pienso que estaban soñando, porque es muy difícil conseguir esta cantidad de dinero en las condiciones actuales. Ahora, para finalizar, yo quiero ir rápidamente y describir 7 razones que pueden explicar la emergencia y reemergencia de epidemias y pandemias virales. ¿Por qué las vemos con más frecuencia ahora? La primera es porque hay un aumento de la población y de la urbanización mundial. Eso naturalmente pone la interacción entre humanos es más cercana, es más frecuente, y la posibilidad de transmitir virus entre unos y otras personas aumenta también, pero la población mundial también el aumento de la población mundial resulta en un deterioro de la calidad de vida en muchas regiones, con dificultades de distribución de agua potable, etc. Y todo son caldos de cultivo para una nueva epidemia. La otra razón es que más y más los humanos estamos adentrándonos en nuevas áreas, en el campo, en la selva, en África, pero también en Latinoamérica, y esa intrusión humana en estas nuevas áreas
pone en contacto a los humanos con animales. Animales, hay que recordar que la mayoría de las enfermedades emergentes, la mayoría son zoonosis, son virus que provienen de animales. El cambio climático, particularmente el calentamiento global, ha cambiado la distribución de vectores. Y por eso, como veíamos ayer en el documental, vectores importantes como Aedes aegypti o Aedes albopictus, para Zika, fiebre amarilla. Bueno, hubo epidemias de fiebre amarilla en Filadelfia en una época y probablemente las podremos ver en el futuro. Con el cambio climático, los vectores se han extendido en su distribución geográfica y también en su altitud. Viajes intercontinentales. Cuando ocurrió las epidemias de la gripe española en el año 18 y 19, viajar de Europa a América tomaba 1 o 2 semanas. Y los países donde entró la gripe española sabían en qué barco vino el paciente con gripe española que inició la epidemia en México. Estoy seguro que si alguno de ustedes trabaja en historia de la medicina, sabe el nombre del barco que trajo la epidemia a México. Hoy en día, el viaje intercontinental ha cambiado totalmente las posibilidades de llevar un virus de un lugar a otro. En 5 o 6 horas estamos de aquí a Europa. Los conflictos bélicos no solamente deterioran los sistemas de salud, pero también interfieren hasta con los programas de vacunación. Y muchos de ustedes recuerdan probablemente que hace unos 2 o 3 años vacunadores contra polio fueron asesinados en Pakistán. De manera que los conflictos bélicos son importantes. Una verdad que no tengo tiempo para discutir es que las áreas más afectadas, donde deberíamos tener un sistema de vigilancia temprana, son las áreas donde existen menos médicos y enfermeras. Y también hay una rápida diseminación de información que puede ser real o falsa. Voy muy rápidamente porque yo creo que el tiempo se me está acabando, pero este gráfico para mí me impacta. Es el aumento dramático de la población mundial desde, no sé cuánto dice, 10.000 años antes de Cristo hasta ahora. La flecha azul señala el momento en que se empezaron a establecer las ciudades. Cuando se establecieron las ciudades existía la masa crítica de humanos que permitía la transmisión epidémica del virus. Antes de la flecha azul no habían epidemias virales, o no habían epidemias porque no había el contacto entre personas. Las enfermedades en humanos que venían de animales terminaban en el humano a los pocos humanos, tal como ocurrió en Ebola en los años 70. La flecha roja muestra la plaga de Atenas, la plaga de Tucídides, que nadie sabe todavía qué es, pero que mató por lo menos la tercera parte de los habitantes de Atenas en el siglo V a.C., incluyendo Pericles, que murió de esta plaga de Atenas. Pero fíjense como en los últimos años la población mundial realmente se ha disparado. Y este gráfico muestra las ciudades que tienen al menos 1 millón de personas. Esos son caldos de cultivo para la transmisión de virus. Muchas de ellas están en Asia y no es de extrañar entonces que SARS precisamente vino de Hong Kong. Ahora, les mencioné que muchos animales pueden servir como el origen de nuevas epidemias. Y esta diapositiva muestra varias de las fuentes animales de enfermedades virales. Yo no tengo aquí diapositivas, no tengo aquí marcado, pero pueden ver camellos para MERS, aves para influenza, caballos para hindra. Los murciélagos, es muy importante, los murciélagos son reservorios de una gran cantidad de virus con potencial para la transmisión a humanos. Entonces, solamente para recordar el ciclo epidemiológico de la influenza, en el cual los cerdos juegan un papel muy importante porque es donde los virus de origen humano o aviar se pueden recombinar para producir cepas nuevas, lo que se llama el antigenic shift, que entonces puede iniciar nuevas pandemias. Y de este lado tenemos el ciclo epidemiológico de Ebola. Por muchos años no se sabía cuál era el reservorio de Ebola, más y más se piensa que el verdadero reservorio son de nuevo murciélagos y que ocasionalmente este virus puede también infectar humanos. Pero hay ciclos complejos de transmisión de los virus transmitidos por mosquitos. Y los que no son virólogos aquí les interesaría esto porque me parece que enseña mucho de cómo uno debe ver estas nuevas enfermedades transmitidas por artrópodos. Hay fiebre amarilla. La fiebre amarilla, hay un ciclo urbano donde el virus se transmite
de individuo enfermo a individuo sano por medio de la Aedes aegypti. El ciclo urbano de la fiebre amarilla básicamente ha sido controlado en todo el mundo en los últimos 100 años. Sin embargo, el virus permanece en un ciclo selvático donde se transmite de mono a mono en la selva y ocasionalmente por varias especies de mosquitos se transmite al humano. De hecho, la epidemia reciente en Brasil es básicamente una epidemia selvática en zoótica. Esto es para recordar lo que acabo de mencionar, que el rango geográfico de la Aedes aegypti y del Albopictus ha cambiado y son diferentes. Podemos ver aquí, por ejemplo, que la Aedes aegypti está distribuido prácticamente ya casi hasta Canadá y este es un mosquito que puede transmitir dengue, zika y otras enfermedades virales. Ahora, hay una preocupación adicional que no mostré en la primera diapositiva y con esto estoy prácticamente terminando, y es bioterrorismo. Muchas de estas enfermedades virales, estos virus pueden convertirse en armas biológicas. Esta es una diapositiva que afortunadamente, de un niño que afortunadamente nosotros nunca hemos visto nada parecido. Es viruela, que como les decía, una enfermedad que fue declarada erradicada en 1980 gracias a una vacuna. Y hoy en día muy pocas personas son inmunes a la viruela. Este es un modelo matemático de qué pasaría si el virus de la viruela se disemina de manera intencional en Londres. En una semana prácticamente el virus estaría distribuido en toda Europa y en parte de los Estados Unidos. Es el primer panel. Y el segundo panel demuestra la distribución del virus de la viruela dos semanas después. Esta es mi última diapositiva y resumo diciendo que las enfermedades virales continuarán emergiendo y reemergiendo debido a múltiples razones: población, hacinamiento, viajes, etc. El bioterrorismo es una posibilidad real que no debe ser ignorada. Yo me atrevo a decir que en el futuro temprano vamos a tener que considerar muy seriamente la vacunación de nuevo con una vacuna contra la viruela, porque ya existen amenazas de ciertas gobernantes de utilizar viruela como un arma biológica. Y en los Estados Unidos, de hecho, no todo el personal, pero un buen número del personal militar y de respuesta médica ya están vacunados contra la viruela. La mayoría de los virus emergentes provienen de países en desarrollo, donde los mismos pueden circular por muchos años sin ser detectados. La mayoría de los virus emergentes tienen un reservorio animal, son zoonosis. Con frecuencia, las epidemias nos encuentran no preparados y las respuestas que se inician son tardías y muy poco efectivas. Además de su costo humano y de salud pública, las epidemias tienen un alto costo económico, que es el que frecuentemente entienden los políticos que toman las decisiones de apoyo a estas actividades. Y afortunadamente, como describí, se están implementando nuevas iniciativas para responder a las nuevas amenazas virales de una forma más proactiva. Muchas gracias por su atención.